Televisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Desde nuestro último encuentro han cambiado varias situaciones en el país, ha habido anuncios de medidas económicas, ha habido avances en la discusión de la ley de amnistía, que eran temas pendientes dentro de la oferta electoral que había planteado la oposición venezolana, y hay eventos que se han desencadenado en las últimas horas. Por ejemplo, el día de hoy la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la recusación que se hiciera contra uno de los magistrados. También esta misma Sala Electoral es la que debería pronunciarse acerca del caso de los diputados de Amazonas, que en este sentido el día de ayer caducó la decisión que los inhabilitaba, y sin embargo no hay un pronunciamiento oficial ni del Tribunal Supremo de Justicia ni del Consejo Nacional Electoral en este sentido. Caso que cataloga a uno de los diputados electos, en este caso por la oposición, que considera un trauma político para Amazonas, porque hasta la fecha no tiene su representación en el Parlamento. ¿Cómo califica esta situación? Sí, bueno, así es. Muy importante que tú hayas citado los dos casos en manos de la Sala Electoral. En lo que se refiere a la recusación que hicimos para que uno de los magistrados express electos fraudulentamente no pudiera conocer de los casos sobre la suspensión inconstitucional de los diputados de Amazonas, esa recusación la resolvieron rápidamente declarándola sin lugar. Sin lugar porque aduce el sentenciador, es decir, la Sala Electoral, que como el señor renunció un día antes de que lo señalaran, de que lo nombraran, pues él ya no era del PSV, no había sido diputado, no había sido una persona vinculada con el partido de gobierno, etc. Es decir, que por ese hecho concreto, inicuo, era una persona elegible para ser magistrado y que iba a ser un magistrado muy imparcial. Bien, pero al mismo tiempo, ayer se venció el lazo para que el tribunal se pronunciara sobre si mantener la medida cautelar, si sobre declarar con lugar la impugnación o sin lugar, ordenar elecciones o lo que fuera, y sobre eso no se ha pronunciado. Y por no haberse pronunciado sigue la insólita situación que un Estado de la República está sin representación parlamentaria, y eso nunca había acontecido en la historia de Venezuela desde que hay elecciones. Bueno, pero como no nos puede extrañar nada, ninguna de las fechorías que se perpetren a través del Tribunal Supremo, que como digo es el fusil judicial del gobierno para medio mantenerlo en el poder, preparémonos para cualquier otra cosa que pudiera ocurrir en el futuro próximo con relación a cualquier cosa que se someta a consideración de la Asamblea. En ese sentido, del Tribunal Supremo de Justicia, en ese sentido ha habido, si se quiere, una confrontación política que ha puesto en tensión a la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo de Justicia, y se habría señalado que el Tribunal Supremo de Justicia estuviera preparando una decisión que suprimiría facultades a la Asamblea Nacional. ¿Esto es posible? Sí, bueno, estaban preparando la decisión, pero previamente quiero decirte algo, Endrina, porque tú has referido una circunstancia que no solamente está en el ambiente, sino en la opinión en general, que es la confrontación de poderes, confrontación que nosotros no buscamos. Un poder no electo, sino designado por la propia Asamblea Nacional, es decir, cuyo origen es derivado, confronta y trata de neutralizar inconstitucionalmente a un poder directamente electo por el pueblo, y además hace muy poco tiempo, hace apenas 2 meses. Bueno, ok. Esa situación no la hemos provocado nosotros. Ahora, frente a eso, lo que podemos hacer es continuar cumpliendo con nuestras funciones constitucionales y aguantar esta situación de tensión. Ya te puedo decir que lo que primero se va a quebrar no es la Asamblea, porque ahí tenemos una mayoría sólida y además comprometida con salir de este desastre. Y este desastre supone la complicidad y la coautoría del Ejecutivo y de su Tribunal Supremo de Justicia. Yo que te digo, primero se va a doblar, a quebrar o a inhibirse el tribunal en sus malandanzas judiciales que quebrarse la integridad y la fuerza de la Asamblea Nacional, que tiene su origen en el voto popular. Te puedo decir, por ejemplo, que esa decisión de producir una sentencia por unanimidad en sala constitucional para eliminarle o aminorarle o regular inconstitucionalmente las facultades que tiene la Asamblea de citar funcionarios, esa decisión no ha salido porque ya hay magistrados que han dicho que, bueno, que ya se cansaron de estar haciendo este feo papel que están haciendo
en la sala constitucional. Y por eso se ha inhibido y por eso no han salido esas sentencias. Y por ahí se va la costura, porque definitivamente habrá magistrados que entenderán que tienen una responsabilidad ante la historia y que eventualmente pueden ser sujetos de sanción, porque aquí no es que van a hacer lo que les dé la gana, violar la Constitución, seguir en su malandanza y no les va a pasar nada. Aquí todo el que cometa una infracción va a ser sancionado conforme a la ley. Hablando de ese ejercicio del rol de Contraloría del Estado que está ejerciendo la Asamblea Nacional al solicitar las interpelaciones y la presencia, la comparecencia de distintas autoridades del Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional, ¿cómo la califica hasta ahora? Porque está previsto precisamente que el día de hoy acuda al Parlamento el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, pero también en este mismo escenario, por ejemplo, el diputado Víctor Clark señalaba que muchos ministros no comparecían a las citas porque eran citados por distintas vías, que no había una unidad de criterio para señalar esas comparecencias. Yo quisiera que por favor nos aclarara este punto. Varias cosas porque uno no sabe si son argumentos o pretextos. Por cierto, con gran estimación y gran respeto hacia el diputado Víctor Clark, que su jefe de la fracción del partido de gobierno está haciendo el rol que le toca hacer. Tiene una gran potencialidad como parlamentario, bueno, pero debo decir que en ese caso concreto, esa argumentación de él no tiene mayor peso porque la facultad de convocar no está sometida a régimen o a reglamentación ex cámara desde afuera, nadie la puede regular, nadie puede decirnos el horario es este, nadie puede decirnos si una comisión convoca al ministro tal, no lo puede convocar la comisión cual, no. Si hay un tema tratado por distintas comisiones a la que deba concurrir un mismo funcionario, pues tendrá que concurrir. Y siempre ha habido acuerdo en el sentido que si el ministro no puede, digamos, a tal hora, tal día, se pone de acuerdo con la comisión y concurre otro día a otra hora. Y por supuesto, también una gran responsabilidad que debe existir en la Asamblea de no estar citando funcionarios por citarlos. Y en eso, mira, yo puedo dar fe que todas las comisiones han sido sumamente responsables. Ahí no se está convocando, citando funcionarios simplemente para molestarlos o para que no trabajen o para buscar contradicciones entre declaraciones de distintos funcionarios entre sí. No, nada de eso. Una gran responsabilidad en todas las comisiones sin excepción. Precisamente porque sabemos que ese poder que tenemos que ejercer lo tenemos que ejercer con prudencia, con moderación, entre otras cosas para evitarle pretextos al gobierno para que no diga, bueno, es que los ministros están más tiempo en la Asamblea que en sus propios despachos. Hoy, por ejemplo, y eso fue absolutamente consensuado, convenido, el vicepresidente Istúriz la semana pasada había dirigido una correspondencia para ir un día después por mutuo acuerdo, era mejor otro día, y nos pusimos, llegamos a un acuerdo para que la comparecencia fuera hoy a las 2:30 de la tarde, en el hemiciclo protocolar, con todo el respeto que se merece el vicepresidente, para que se consignen todas las memorias y cuentas. También ha sido convenido que después de esta comparecencia, de mutuo acuerdo para facilitar el trámite de convocatoria, de interpelación y de respuestas necesarias para emitir un pronunciamiento respecto de todas las memorias y cuentas, va a haber un acuerdo, un horario para que, bueno, el día tal, el vicepresidente de tal área, el vicepresidente de cual área, el ministro tal, el funcionario tal. Se va a definir una agenda. Claro, pero de manera absolutamente consensuada, porque al gobierno le debe interesar informar. Y por supuesto que a la Asamblea le interesa tener información para poder emitir sus decisiones, cualesquiera que sean, con base a las informaciones que suministra el gobierno, e incluso para comparar informaciones del gobierno con otras informaciones no oficiales que cursan en las respectivas comisiones. Ese que usted toca es un aspecto muy interesante porque pareciera que vivimos siempre con informaciones extraoficiales. En ese sentido, ¿qué uso se le dará a esa información? Porque para muchos pudiera resultar un discurso demagógico tener allí la presencia de distintas autoridades si no se fijan puntos de desarrollo y acuerdo y no se toman acciones concretas. Fíjate, Andrina, una de las tragedias que hemos tenido en el país de hace años es el ocultamiento y la falta de informaciones oficiales. Ni el Banco Central, ni PDVSA, ni los ministerios que tienen relación con los hechos delictivos, los delitos que se cometen, ni el Poder Judicial con relación a los casos tramitados, etc. Nadie produce cifras entonces al voleo.
Cualquier cosa que se diga, y me parece que eso perjudica más bien al gobierno, cualquier organismo o ONG, terceros particulares que no tienen condición de funcionarios públicos, van produciendo cifras al voleo, pero mira, en todo caso las cifras siempre se conocen. Por ejemplo, una de las razones que adujo el gobierno para que cuando estábamos tratando el decreto de emergencia no concurrieran los funcionarios. Bueno, que hay informaciones confidenciales. Si es que hasta les dijimos que podíamos pasarle las preguntas por escrito a los ministros para que se prepararan lo suficientemente bien. Incluso le dijimos, si de esta información o de estas preguntas hay alguna materia que el gobierno considere estratégica o reservada, pues nos comprometemos a que no se les haga en público ni en presencia de los medios, sino en reuniones reservadas, privadas, no abiertas. Bueno, pero nada. Ahora fíjate, por ejemplo, en materia de deuda, que el gobierno dice que esta es una materia estratégica. Para saber cuál es el monto de la deuda no necesitamos que el Ministerio de Hacienda informe, ni que el Banco Central informe, ni que PDVSA informe, porque el monto de la deuda, los papeles que se han emitido, las fechas de vencimiento, los intereses que se pagan, ruedan sueltamente en los mercados financieros internacionales. Todo el mundo sabe cuánto vale un bono de PDVSA de tal tipo, cuándo se vencen los intereses que van a pagar, cuándo son las amortizaciones, se sabe todo. Las cifras de inflación, bueno, a las últimas tuvo el gobierno que admitir definitivamente las cifras de inflación normal acumulada más la inflación en la canasta alimentaria. Bueno, cifras pavorosas que se quedan muy por debajo porque la inflación real, por ejemplo, el Fondo Monetario está calculando la de este año que viene 700%. En cerca de 800%. 700%. Las cifras sobre el Producto Interno. No hace falta que el gobierno lo diga para que los indicadores económicos señalen por dónde va el decrecimiento del Producto Interno y así sucesivamente. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que este Poder Judicial requete percudido, integrado por jueces provisorios, solo buenos para apuntalar a un gobierno desmayado. Todo el mundo sabe el 98% de los casos impunes de delitos que se cometen contra las personas. En ese sentido, y de la mano de ese señalamiento de opacidad y ocultamiento de alguna información por parte del Ejecutivo Nacional, ¿qué se espera el día de hoy con la comparecencia del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien ha sido de alguna forma bien visto por algunos actores de la oposición venezolana como una figura de mediación? Incluso lo han calificado como un acierto la designación política del vicepresidente Aristóbulo Istúriz en un momento como el que vivimos hoy. Bueno, mira, yo no tengo ningún problema en reconocer públicamente que la designación de Aristóbulo es una designación acertada porque se trata de un operador político con experiencia relacionado con los factores de la oposición. Porque mira, incluso en estas cosas, aunque parezca mentira decirlo, no todo se maneja institucionalmente. En la política, como en la vida, como en las profesiones, también funciona un poco la relación personal de buenas o malas relaciones personales que tengan los representantes de las distintas fuerzas en contienda. Y Aristóbulo es un buen operador porque tiene experiencia y además está bien relacionado. Pero vamos, Aristóbulo no es un instituto autónomo. Aristóbulo responde a un gobierno que tiene un rumbo, lamentablemente, que es un rumbo que no se corrige, que tiene una impronta, que tiene una tendencia, que va para donde va sin que nadie pueda aplicar el freno. Yo no quiero hacer especulaciones con relación a los debates en las interioridades del gobierno, porque eso no me corresponde hacerlo a mí. Pero evidentemente hay contradicciones. Ahora, ojalá a los factores más sensatos y más moderados del gobierno, en lo político, en lo económico, en lo social, les prestaran atención más que a esos fundamentalistas. Por lo general, los fundamentalistas son cortos de entendimiento, por eso son fundamentalistas, porque no se atreven a discutir los fundamentalismos. Ojalá la gente racional, que seguramente el gobierno tiene que tener, se imponga sobre los fanáticos y los fundamentalistas que tienen gringolas y que no ven sino a través del túnel, ese túnel que los está llevando a una pésima salida, a una pésima conclusión. Ojalá se imponga.